Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que nos escuchen. Dejamos atrás la primera vuelta de las elecciones de Ecuador y nos introducimos ya en el análisis de lo que podría pasar o de lo que deberían hacer los candidatos, en este caso Daniel Noboa representando el oficialismo y Luisa González representando al correísmo. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué deberían ajustar para acercarse a ese reto, a ese objetivo que es ganar en segunda vuelta? Bien, lo primero es entender, y lo planteo así, que esta campaña va a tener un clivaje. Y no solamente va a ser el clivaje de lo nuevo versus lo viejo o correísmo versus anticorreísmo, pero yo quiero, desde mi punto de vista, agregar un nuevo clivaje. La promesa versus la realidad. En esta segunda vuelta, muy probablemente lo que tengamos es a una candidata que prometa y a un candidato presidente que tiene que trabajar desde la realidad porque es presidente, no solamente candidato, por tanto tiene que dar resultados. A los otros clivajes, a lo nuevo versus lo viejo, al correísmo versus anticorreísmo, tenemos que agregarle en esta segunda vuelta un nuevo clivaje. La realidad versus la promesa. Por lo menos así lo entiendo desde mi perspectiva. Ahora, enfoquémonos un poco en lo que tendría que hacer el presidente Daniel Noboa si quiere ganar esta segunda vuelta. Y esto es apenas un acercamiento. Digo, no significa que lo que yo diga aquí tengo 100% de razón, ni mucho menos, pero intento abordar desde mi experiencia, lanzar algunas hipótesis también para ver qué podría hacer el presidente Daniel Noboa, el presidente candidato Daniel Noboa, para acercarse un poco más al triunfo. Lo primero que yo le recomendaría es que gobierne. Una de las cosas que más se le pide al presidente es resultados. Resultados en temas de seguridad, resultados en temas de salud, resultados en temas de vialidad. Creo que en estas semanas el presidente tiene un gran reto y es precisamente mostrar que está gobernando y lo está haciendo bien. Y eso obviamente va a generar confianza en un elector que no lo votó en una primera vuelta, en el que seguramente incluso lo castigó. Y no lo castigó a él directamente, sino a su gobierno como tal o a sus resultados en torno al tema de seguridad, porque está claro que Daniel Noboa pierde en las provincias, por ejemplo, más violentas del país. Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeralda, Santa Elena. Son provincias en las que ha existido un repunte impresionante de violencia y es allí donde precisamente Daniel Noboa no termina de consolidar una votación que le hubiera permitido ganar en una sola vuelta como él planteaba. Por tanto, lo primero que debe hacer el presidente es gobernar. Y gobernar es tener resultados. Y gobernar es tomar decisiones. Por ejemplo, cambiar ministros, ajustar equipo. Eso es lo que está esperando el elector que no lo votó en primera vuelta. Quiere decisiones, pero sobre todo quiere resultados, teniendo en cuenta lo que planteo, que la elección de segunda vuelta va a ser entre alguien que represente la realidad, en este caso alguien que está a cargo del presente, que es Daniel Noboa, versus alguien que puede llegar al poder siendo una promesa, digo, porque al fin y al cabo no es lo mismo ser candidato a presidente que solo ser candidato. Cuando eres candidato, muchas veces te alcanza solo con prometer. Eso hay que dejarlo muy claro. Lo otro es que Daniel Noboa, desde mi punto de vista, en la primera vuelta hizo una campaña muy tradicional. Caravanas, lanzamientos de camisas desde el camión en el que iba, pero muy poca conversación con la gente, con gremios, con sectores, con gente que se quedó a la espera de estrecharle la mano, de entablar un diálogo. Creo que Daniel Noboa en esta segunda vuelta deberá bajarse de la caravana y tendrá que empezar a conversar con otros segmentos que probablemente no lo votaron. Es decir, tiene que hacer micropolítica, tiene que hablar con otros segmentos de la población y está claro que no basta para ganar solamente hacer campaña viernes, sábado y domingo haciendo caravanas. Esa es una política muy tradicional que está quedando en desuso. Lo otro que planteo es que el presidente debe mirar más a la cara a la gente. Esto parece metafórico, pero y también parece una cosa más de forma que de fondo. Pero si tú miras la comunicación de la primera vuelta, me parece que hubo un recurso que utilizó en exceso el presidente y es salir con gafas.
Y parece un dato menor o anecdótico, pero créanme que al elector le gusta que los mires a la cara. Y siento que el presidente en esa primera vuelta, por una excesiva confianza, también por una excesiva estrategia de postureo, de mostrarse siempre del lado duro de la historia, se olvidó de sacarse las gafas y hablarle directamente a los ecuatorianos a la cara. Así que otra recomendación que yo le haría es que se quite las gafas. Eso va a ser importante y va a permitir que el presidente muestre una imagen mucho más desenfadada y probablemente mucho menos confrontativa. Y algunos me dirán, pero la confrontación le dio 44%. Sí, pero para ganar necesita 50 puntos más uno, 50 más décimas, 50 más centavos. Así que probablemente a gente que está por fuera del clivaje correísta-anticorreísta, la confrontación ya no le está convenciendo. Y necesitas también mostrar un perfil menos confrontativo, porque ya a los confrontativos ya los tienes, a los anticorreístas ya los tienes seguros. Y lo otro que yo le recomendaría al presidente es mejore sus vocerías. No puede ser que mientras estás intentando convencer a cierto sector del indigenismo, probablemente, no en conversaciones con sus líderes, pero sí probablemente con algunas piezas de comunicación que le hables directamente al indigenismo. No puede ser que un asambleísta electo diga pues que Isa tiene que estar preso. O sea, siento que la vocería y los voceros del presidente Noboa le hacen un daño terrible, porque no entiende que en la primera vuelta está bien ser confrontativo porque te alcanza con el clivaje correísta y anticorreísta para estar en una segunda vuelta, pero en una segunda vuelta necesitas conciliación. Y eso lo sabe muy bien Guillermo Lasso, que ganó con un eslogan el país del encuentro, ¿no? Fue su concepto de segunda vuelta cuando le ganó a Arauz. Y también lo sabe bien Noboa, que en segunda vuelta se mostró muy poco confrontativa, a excepción de 2 o 3 traspiés estratégicos que para mí tuvo en esa segunda vuelta cuando le ganó Luisa González, y estoy hablando del 2023. Pero si el tono de la comunicación sigue siendo meramente confrontativo, el presidente la va a pasar bastante mal en esta segunda vuelta y me parece que se podría alejar del objetivo de ganar esta campaña. Y lo otro y último es que el presidente y su equipo, el presidente candidato Daniel Noboa, debe empezar a comunicar de forma más narrativa. Ya está claro que no le alcanza con el formato TikTok. ¿Qué es el formato TikTok? Una música de tendencia probablemente, 2, 3 imágenes y un texto. Perfecto, ya ese mensaje llegó. Ya capitalizaste muy probablemente toda la votación que puedes alcanzar con ese tema. Tiene que ir por otros formatos. Tienes que ir por formatos más narrativos. Por ejemplo, el storytelling, contar historias a través de la televisión, contar historias a través también de sus redes sociales, de sus voceros, de su equipo. El presidente careció en la primera vuelta de un gran storytelling, a excepción de somos anticorreístas, básicamente fue su mensaje, y no dejemos que el pasado vuelva. Pero luego no hubo una gran ilusión en torno a su imagen y eso se debió a que no utilizó todo lo que te permite usar pues, una buena narrativa a través de formatos como el storytelling, un buen spot. Siento que se confió mucho en los nuevos formatos y se olvidó de algunos formatos que todavía tienen una gran capacidad de persuasión entre el lector. Ahora, vamos a hablar de Luisa González para equilibrar esto. Y cerramos con, desde mi punto de vista, las recomendaciones. Bueno, capaz no me las están pidiendo, pero vamos a hacer un acercamiento a lo que desde mi punto de vista debería hacer Luisa González, entendiendo que tiene sus estrategas, que son muy buenos, por cierto. Pero yo propongo que también, desde mi punto de vista, ella debería hacer 3 cosas. La número 1, conciliar. Yo creo que Luisa González puede representar en esta segunda vuelta la conciliación del país. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras Rafael Correa se encargó también de dividir el país entre pobres y ricos, ella debe subir su perfil, como lo viene haciendo, pero debe hacerlo aún más para hablarle a ese elector que todavía está herido con Rafael Correa. Y debe hablarle de una conciliación. Y por qué no también en determinado momento pedir disculpas. Y por qué no pedir perdón. Porque está claro que el político que reconoce sus errores es un político que la gente entiende que es auténtico, que está bien reconocer los errores, que nadie hace todo perfecto, incluso te humaniza. Así que lo primero que yo recomendaría es conciliación.
el discurso de Luisa González en segunda vuelta debe ser un discurso de conciliación. El correísmo ha tenido un problema en las dos últimas campañas y es que su discurso ha sido extremadamente sectario e ideológico. Correístas de un lado y no correístas del otro. Bueno, está claro que con ese discurso no les ha alcanzado para pasar lo que para mí es su techo, 48% en segunda vuelta. Si tú miras la elección de Arauz y la elección de González, de Luisa, 2023 tienen tienen la misma votación en promedio. Así que lo primero que tiene que hacer Luisa González desde mi punto de vista es conciliar, tener un discurso conciliador, teniendo en cuenta que al frente tiene una campaña que no es tan conciliadora, por lo menos así lo mostró en primera vuelta. Y allí podría tener su primer punto de contraste, es decir, de diferenciación con su rival Daniel Noboa. Lo otro, algo lo dije en el primer punto, es que tiene que seguir fortaleciéndose como la líder del proyecto. ¿Por qué insisto en esto? Porque el correísmo te alcanza para llegar a 48%. Lo dice el voto histórico de las dos últimas segundas vueltas, pero no te alcanza para ganar. Entonces, ese 2% que no te ha votado en las anteriores campañas, no le agrada probablemente que Rafael Correa esté liderando la vocería o esté constantemente hablando y marcando la agenda. Me parece que una de las cosas que debe ajustar el correísmo en esta segunda vuelta es que Luisa González debe gobernar no solamente sus redes sociales, no solamente el territorio, debe gobernar el mensaje. Es decir, lo que dice Luisa González es lo que dice la campaña y lo que dice Luisa González está por encima de lo que dice Rafael Correa. Es lo que me parece a mí podría funcionar para que rompan finalmente el techo histórico de las dos últimas campañas, que ha sido de 48%. Lo último es que en un país que está extremadamente dividido entre dos polos, ¿no?, probablemente la candidatura que más podría acercarse a tender puentes, a hablar de tender puentes, a hablar de una gran reconciliación, es la candidatura de Luisa González. Creo que una buena narrativa de Luisa González en segunda vuelta sería la candidata que pueda tender puentes por encima de la grieta que hoy divide al ecuatoriano. Entendiendo que, claro está, no vas a convencer a un anticorreísta radical, pero probablemente sí puedas convencer a alguien que está por fuera del clivaje correísta y anticorreísta, que sobrepasa probablemente el 35% de gente de Ecuador que está cansada de la confrontación. Entonces, esas son las recomendaciones que yo les haría a ambas candidaturas, si me lo permiten, y los digo desde todo punto de vista de forma muy humilde. Eso ha sido todo. Gracias por acompañarnos en nuestro segundo capítulo. Espero sus comentarios, siempre sus sugerencias son importantes. Y nos vemos en un siguiente En Ruta.